Bienvenido a este curso de osciloscopio automotriz en video. Mi nombre es Roy Martínez y te voy a llevar paso a paso de una forma muy sencilla para que lo vayas asimilando bien. Vamos a empezar desde un poco de teoría al principio, vamos a ir repasando todos los conceptos del osciloscopio hasta la parte práctica donde vamos a ver los sensores en los vehículos, los actuadores, cómo atacar señales, cómo ver lo que es disparo, pendiente y las funciones avanzadas del osciloscopio. Así es que quédate con nosotros en este curso que va a estar muy interesante. Bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia en lo que es el uso del osciloscopio automotriz. El osciloscopio como tal es una herramienta muy importante porque nos permite detectar un mejor nivel en las fallas. Es decir, el osciloscopio, por ser una herramienta mucho más sofisticada, una herramienta más poderosa, nos va a permitir hacer un diagnóstico primero más rápido, después más efectivo de lo que son las fallas en los sistemas automotrices. Entonces, veamos por ejemplo este software de osciloscopio. Este es un software que se usa en una PC, obviamente, como lo estamos viendo aquí, en un computador, y quisiéramos empezar con los ajustes básicos que se hacen en el osciloscopio. Primero vamos a analizar un poco acá qué tenemos. Es decir, tenemos obviamente una señal ahí en pantalla. Esta señal la estamos tomando de un generador de señales. Y es muy importante que ustedes vean lo que son las divisiones aquí. Estas divisiones horizontales. Y hay divisiones verticales. ¿Qué es lo que vamos a tener en el osciloscopio? En el osciloscopio obviamente tenemos una figura plana con, por decirlo así, largo y ancho. Es decir, tenemos dos ejes. Aquí en el eje horizontal vamos a tener el tiempo. Vean que aquí dice 0 a la izquierda y 100 a la derecha. Ese es el eje del tiempo. Es muy importante que recuerden esto. El eje del tiempo es el eje horizontal. Aquí a la izquierda vamos a tener el eje vertical. Es el eje del voltaje o la amplitud. Siempre los ajustes del osciloscopio van a ser en estos dos escalas básicas. Después tenemos otros ajustes que vamos a ir viendo más adelante, pero los ajustes del osciloscopio principalmente se hacen en estas dos escalas básicas. ¿Ok? Vean que tenemos el 0 acá. El 0 acá no nos lo dice, pero inferimos porque vean, aquí tenemos una escala de 40 y a eso vamos ahorita. Cada división representa una magnitud en el voltaje o en la amplitud, de manera que si aquí tenemos 40 y si nos fijamos por acá que dice canal 1 rango del canal 1 más menos 40 voltios, es decir 10 voltios por división. Es muy importante que entiendan esto. 10 voltios por división, es decir que cada división del voltaje, que va a ser el eje, como les repito, el eje vertical, cada división va a ser de 10 voltios, de manera que aquí tendríamos 10 voltios, la segunda división serían 20 voltios, la tercera división serían 30 voltios y la cuarta división obviamente los 40 voltios, y esos sí están marcados acá. Igualmente debajo del 0, nuestra señal en este caso está por encima de 0, pero si nos venimos para acá sería menos 10 voltios. Si la señal fuera negativa, por ejemplo, sería menos 10 voltios, menos 20 voltios. Vean qué interesante que
los cruces o las intersecciones de las divisiones horizontales con la vertical van a ser la división de la vertical. No sé si me explico. Es decir, el eje del voltaje lo tenemos sobre la vertical, pero cada división es acá, por ejemplo, menos 10, menos 20, menos 30 y menos 40. Y vean que es ese mismo dato que se repite acá. Más menos, es decir, desde más 40 voltios hasta menos 40 voltios con 10 voltios por división. En este caso, este osciloscopio tiene capacidad obviamente para 2 canales, de manera que vamos a tener eso en el canal 2. No está activado en este momento, vean que podríamos activarlo acá, no tenemos ninguna señal. Aquí podríamos tener las 2 señales, pero independientes. Aquí vamos a tener las 2 señales sobrepuestas una sobre la otra. Y en el caso de add, que es sumar, vamos a tener una señal sumada a la otra. Por ejemplo, si tuviéramos una señal de corriente directa o de voltaje, corriente directa en un canal, se sumaría, o sería un offset, lo que llamaríamos un offset, al otro canal. De manera que aquí hacemos la selección: canal 1, canal 2, que en este momento no tenemos ninguna señal en el canal 2, canales 1 y 2 viéndolo con pantalla dividida, canales 1 y 2 sobrepuestos, y canales 1 y 2 si estuvieran sumándose, por decirlo así, uno con otro. Bueno, vamos a ir ahora a el otro eje. El otro eje sería el eje horizontal, que es el eje del tiempo. En el eje vertical medíamos el voltaje y en el eje horizontal medimos el tiempo. Entonces igual, vean que nos vamos a la escala y revisamos cuál es nuestro valor de tiempo. En este caso tenemos totales 100 milisegundos. Recuerden que siempre la escala vertical la vamos a medir en voltaje, en voltios, que es la medida de voltaje, y la escala horizontal la vamos a medir en segundos, que es la medida de tiempo del Sistema Internacional de Medidas. Ahora, si ese tiempo fuera muy pequeño como es este caso, entonces la señal se mide en milésimas de segundo para que nos dé el rango correcto. Entonces tenemos en esta escala horizontal 100 milisegundos. Ese sería el total desde acá hasta la parte derecha. Vean que aquí dice 100 milisegundos. O lo que es lo mismo, que equivaldría a 10 milisegundos por división. 10 milisegundos por división.